Todavía seguimos impactados por la noticia del fallecimiento de José Luis Huertas de un súbito infarto cuando practicaba ciclismo en la falda de la Sierra de Guadarrama. La noticia sobrecoge a toda la ciudad, como corresponde a una persona muy activa socialmente y representante de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia como concejal del Partido Popular. Uno de los sectores donde más se ha sentido su pérdida es en el ámbito cofrade. Hablar de José Luis es hablar de un hombre fundamental para entender la Semana Santa segoviana contemporánea. Su etapa como presidente de la Junta de Cofradías se puede considerar de las más fructíferas y en la que se sentaron las sólidas bases sobre las que se edificó el apogeo de la actual Semana Santa de nuestra ciudad. Dentro de la directiva de la Junta compartía labores, sueños y proyectos con nuestro siguiente invitado, David Santamera. David, gracias. Lo primero, gracias por atender esta mañana tan dolorosa la llamada de Radio Segovia. Buenos días. Visiblemente emocionado, lógicamente. Es comprensible. Ha sido una persona que le ha acompañado en toda esa etapa que decimos, una persona muy importante, muy vinculada y que más que compañero ha sido amigo, ¿verdad, David? Pues sí, efectivamente. Yo no le conocía prácticamente cuando empezamos esta andadura. Conocíamos muy poquito del mundo cofrade. Y bueno, en un momento determinado se dirigió a mí con un proyecto apasionante. 10 años. Sí, no, lógicamente es comprensible. Se acercó a mí con un proyecto apasionante para la Semana Santa de Segovia. Y bueno, pues decidimos ponernos en esa andadura por nuestra Semana Santa. Y bueno, fueron 10 años en los que siempre le estaré agradecido por darme esa oportunidad de llevar a la Semana Santa a lo que creo que hoy tenemos. Es un esfuerzo de todos, pero el impulso suyo fue definitivo. 10 años, decimos, claro, 10 años fue presidente de los cofrades segovianos, en este caso, claro, desde 1997 hasta 2007. Uno de los puntos claves, y nos hablas de ese gran proyecto, ¿no?, fue el impulso, ¿verdad?, por conseguir esa declaración del título de interés turístico regional. Sí, fue de lo primero, una de las primeras cosas que nos propusimos, además de impulsar nuevas procesiones, nuevas incorporaciones de detalles a la imagen procesional, unificar todos los criterios, tanto desde el punto de vista de las instituciones como de las parroquias, las cofradías, para que todo saliera pues acorde a lo que se esperaba de una ciudad como es Segovia. Y uno de los primeros puntos fue para dar ese impulso de declarar a la Semana Santa de Segovia de interés turístico regional, que se consiguió a los, creo recordar, 2 o 3 años de estar en la Junta Directiva, y fue lo que puso las bases para después que otros miembros de las cofradías pudiera ser la Semana Santa de Segovia declarada de interés turístico nacional. Es decir, que aunque ya no estaba José Luis en ese momento, pero ese recorrido de esos 10 años, esas cosas tan importantes que se pudieron hacer con esfuerzo de todos, pues al final uno de esos proyectos que también se tenía en esa junta directiva, que era que la declaración, que la Semana Santa de Segovia fuera declarada de interés turístico nacional, pues también se pudo conseguir. Imagino que lo viviría muy intensamente, ¿no?, ese momento. Sí, o sea, además después de los 10 años que estás con responsabilidades importantes en la Junta de Cofradías, después pasas a un segundo plano, pero José Luis siempre Siempre estaba ahí, ¿verdad?, luchando por ellos sin decaer y animando, ¿verdad? Sí, era como Lógicamente, no, es normal que se emocione pensando en su amigo y en todo lo que lograron juntos. Quería preguntarle también por otro de los hitos de su mandato, fue la conmemoración del centenario de la Procesión de los Pasos en el año 2007. Sí, fue un proyecto extraordinario de muchísimo trabajo en el que nos apoyaron todas las cofradías, las instituciones y las entidades de Segovia, y al final se llevó a ese proyecto a cabo pues al 100%. Un proyecto maravilloso que culminó con una procesión del centenario como colofón de todo ese esfuerzo que se hicieron, publicaciones, vídeos, el monumento a la Semana Santa, congresos a nivel regional,
Es decir, fue un hito, creo, en la Semana Santa de Segovia y para la ciudad. Y unido a eso, años antes se firmó también un convenio con la Junta de Castilla y León para recuperar todo ese patrimonio segoviano de Semana Santa, tanto imágenes que salían como otras que no salían, que se valorado en más de 132.000 euros, creo recordar. Y también fue algo importante, es decir, no solamente se trabajaba hacia la calle para que las procesiones tuvieran grandeza y a Segovia se la pusiera donde creo que debe de estar, sino también se trabajaba mucho desde el punto de vista interior. Había mucho de cocina, es decir, para que todas esas cosas pudieran salir a la calle. Había un trabajo de los 365 días del año y casi las 24 horas del día. Estaba la Junta Directiva y José Luis a la cabeza, siempre no solamente pensando qué se podía hacer, sino buscar todos los mimbres para poder llevarlo a cabo. Y eso se pudo hacer por la unión de las cofradías, por el esfuerzo que hacía, porque nos hacían caso, entre comillas, pero sobre todo por el liderazgo de José Luis y con la mente clara de lo que se quería conseguir para la Semana Santa de Segovia. Imagino que, claro, en esos 10 años y con tanto trabajo, ¿no? Como el que nos estás comentando, en esos 10 años habría un poco de todo, ¿no? Porque también tendría que haber muchas luchas, no todo fue un camino de rosas. Sí, pero esas luchas pues se trabajaban de puerta para adentro y cuando la Junta Directiva ya lo teníamos claro, pues salíamos hacia afuera con el objetivo que nos movía. O sea, sí, dificultades sí, pero siempre merecía la pena todo el trabajo para lo que luego pues la ciudad de Segovia, los segovianos, los cofrades, la gente que nos visitaba se ponía en la calle lo que queríamos. La peor parte lo llevaba siempre la familia, por así decirlo, porque eran horas y horas y días, tanto su mujer, quien para descanse, pues como la mía y el resto de las mujeres, de las personas que nos acompañaban en esos momentos en la Junta Directiva, pues no sabían qué hacer con nosotros, porque pasábamos más horas trabajando para casi para la cofradía y la Semana Santa que para nuestras propias familias. Claro. Pero vamos, siempre lo reconocieron, y su mujer, quien para descanse, pues exactamente igual. Oye, quería destacar también que fruto de la celebración de ese centenario, que bueno, ya de por sí fue grandioso, pero es que también en el aspecto cultural supuso el estreno del auto de la Pasión de Cristo de los Gascones, algo que todavía perdura hoy. Sí, además eso fue un proyecto casi particular de José Luis. O sea, era una cosa, pues nosotros, nos juntamos a hacer el proyecto y presupuesto de todo lo que podíamos hacer en ese centenario de la procesión de los pasos. Tuvimos un montón de ideas, que luego esas ideas ya consolidadas las traspasamos al resto de las cofradías para que ellas lo aprobaran. Pero el misterio del Cristo de los Gascones fue una apuesta casi, yo diría, casi particular y personal de José Luis. Lo vio muy claro lo que se podía hacer, lo habló con la compañía Nao de Amores y la verdad es que fue un éxito y tal es el éxito que se ha venido todos los años se ha ido volviendo a representar. Yo creo que eso fue una apuesta casi personal de José Luis. Creía mucho en esa representación y tuvimos todo el apoyo incondicional de Nao de Amores para llevarlo a cabo. También se hicieron otras, estoy recordando así, otras exposiciones de pintores de Segovia, y publicaciones, DVDs. Se trabajó ese año mucho en el centenario, sin olvidar que también había que preparar la propia Semana Santa de ese año. Pero vamos, se hacía con mucho gusto porque había una idea clara y un liderazgo de José Luis que nos arrollaba a todos a sacar adelante lo que hiciera falta. La verdad es que da gusto escucharle hablar de él, ¿verdad? Sobre todo para las personas que no le hayan conocido y no hayan llegado a tener esa cercanía con él, porque nos da una dimensión mucho mayor, ¿verdad?, de la persona de José Luis Huertas. ¿Cuáles diría que fueron los mejores momentos? Bueno, yo diría que todos. O sea, es muy difícil decir un momento porque, como ya he dicho al principio, a José Luis le conocí circunstancialmente porque era un cofrade normal y yo también, y él estaba en la cofradía de los maristas y en un momento determinado necesitaban una cosa de unos tambores que empezaban a formar la banda y por mediación de mi primo que también estudia los maristas, pues nos llamaban a Santa Eulalia y le dejamos unos tambores que tenemos de la cadena de artillería, en fin, cosas de estas de las cofradías. Y
yo como he dicho al principio, no le conocía, pero a partir de ese momento hubo una complicidad. Cuando ya me llamó a mí, junto con el resto de la junta directiva que formábamos, empezó a haber una complicidad de los dos, que momentos, pues es que son tantos, hemos vivido tantas cosas, todas buenas y agradables, que ha sido un día a día y fomentar la amistad y la amistad y la amistad. Y después de dejar de estar en la junta directiva, como pasa en muchos sitios, que a lo mejor dejas de estar en un sitio y bueno, pues te dejas de ver, las amistades decaen un poco, ¿no? En nuestro caso no. En nuestro caso ha sido siempre evolución a mayores. La amistad que empezamos a tener en la Junta de Cofradías pues ha mantenido, pero no ante nosotros, sino con su mujer, en que descanse, con mi mujer. Sí, a cualquier hora yo le puedo llamar a José Luis y José Luis a mí, porque tuviéramos una duda de lo que fuera. O sea, es una excelente persona, una gran persona. Y que deja un gran mensaje tras de sí, sin ninguna duda. Y desde luego, David, le tenemos que agradecer enormemente que nos haya atendido esta mañana. No queremos que lo pase mal, por supuesto. Es muy duro hablar de alguien a quien se quiere tanto y cuando la pérdida es tan reciente aún. De verdad, solo queremos decirle eso, que muchísimas gracias y que todo el equipo de Radio Segovia le acompaña en el sentimiento. Muchas gracias y un fuerte abrazo para su familia y sobre todo para su hija Bea. Un fuerte abrazo también para vosotros, David.